veces de que vamos por la calle como sonámbulos, sin atender a lo que está pasando a nuestro alrededor, ni mirar a quién pasa a nuestro lado? Como sonámbulos también actuamos muchas veces en nuestras sociedades y en nuestra vida cotidiana cuando no reflexionamos acerca de cómo nos comportamos, de cómo actuamos, de lo que pensamos. Cuando no nos cuestionamos lo que pensamos, por qué lo pensamos y por qué actuamos de esa manera. Estamos encarcelados muchas veces no solo por la sociedad, la convicción, el deber, y las ideas de otros, sino estamos encarcelados también por nuestro propio cerebro, que está acostumbrado a repetir una serie de patrones. Y tenemos que saber que esto se puede cambiar, que nosotros podemos cuestionar por qué pensamos una cosa y por qué actuamos según ese pensamiento. Y también podemos cambiarlo si no nos gusta en un momento dado. ¿Sabéis quién es Sócrates? Sócrates es este filósofo griego muy conocido, que deambulaba por las polis griegas, acercándose a cualquiera que pasaba, parándolo y haciéndole que se planteara, que se cuestionara acerca de temas fundamentales y cotidianos, pero que tenían grandes repercusiones. Porque en el fondo hablar de lo bello, de lo justo, de lo injusto, de lo bueno o de lo malo, no es algo que no nos incumbe, es algo que toca todas nuestras acciones diariamente. Para Sócrates, la filosofía, esa vida examinada, una vida en la que te preguntas lo que piensas, lo cuestionas, lo analizas, lo indagas, una vida examinada, era una vida que merece la pena ser vivida. Así la filosofía venía a ser como una especie de cura del alma. Nos ayuda a salir del sonambulismo, del automatismo, a tener una vida consciente, una vida que deseemos nosotros, una vida profunda en la que sepamos por qué pensamos lo que pensamos y por qué actuamos en consecuencia. Esto se ha perdido este abordaje por la calle, se ha perdido. Los círculos donde en la calle la gente de pronto entablaba conversaciones acerca de temas importantes, esto ya no existe prácticamente, pero de alguna manera estamos todos deseosos de que pase. Porque yo cuando lo hago, que lo hago con bastante frecuencia si puedo, cuando viajo lo hago mucho también, cuando salgo por ahí encuentro un ambiente receptivo, abordo a veces o surge alguna conversación con una persona y cuando surge la conversación intento hacer una indagación socrática, porque a mí me gusta y porque yo siempre al final tengo la sensación de que todo el mundo lo agradece. Porque por mi experiencia hay 3 cosas que yo he notado. Una, que a todo el mundo le gusta hablar de temas importantes, temas profundos, temas que le toquen, al final temas filosóficos. Y que cuando lo hace se siente tremendamente feliz. La segunda cosa que he notado es que cuando tú escuchas a alguien de manera pausada y tranquila, la persona sonríe. Y la tercera cosa es que aunque en un principio las exigencias socráticas de la pregunta socrática resulten incómodas o sean una sorpresa, porque no estamos acostumbrados, luego todo el mundo lo agradece. Porque es agradable que alguien, y podemos hacerlo todos, ahora veremos cómo, nos ayude a veces a aclarar nuestro pensamiento, piense con nosotros, nos acompañe en ese pensar, para llegar a ideas nuevas, para que salgan otros ejemplos, para que nos planteemos cosas diferentes, nos hagamos otras preguntas que las que solo tenemos en nuestra cabeza. 5 puntos para que empecéis, os iniciéis en el arte socrático de preguntar. Y en cualquier situación, sea con un conocido o un desconocido, o en la calle, en cualquier momento, podáis empezar a iniciar una indagación socrática, ¿de acuerdo? Si no os atrevéis en la calle, podéis hacerlo con cualquier amigo o cualquier persona que tengáis cerca, que se brinde a ello, y ya veréis que con estos 5 puntos vais a poder iniciar un diálogo socrático, un preguntar socrático. ¿Cómo lo hacemos? Vamos allá. El primer punto es que aprovechéis cualquier situación en la que una persona os expresa una opinión, sea, ya os digo, en cualquier momento. Cuando se exprese una opinión, podéis arrancar la indagación socrática. El segundo punto es precisamente iniciarla haciéndole preguntas. ¿Pero qué tipo de preguntas le vamos a hacer? Le vamos a hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que no incluyen la respuesta dentro de la pregunta, que no están cargadas, connotadas. Por ejemplo, una pregunta que incluiría una respuesta, ya dentro sería este tipo de preguntas en las que decimos ¿no es cierto? ¿No crees que...? Pero no estás diciendo... ¿Os dais cuenta que ahí estamos como ya forzando a la persona a forzando a la persona a pensar sobre una respuesta concreta? Esto no es lo que queremos hacer una pregunta abierta. Y en un primer momento yo os animo a que hagáis preguntas para aclarar esa primera opinión que os ha dado.
Por ejemplo, ¿qué significa lo que me has dicho? ¿Qué significa esa palabra, ese concepto que has utilizado? ¿O me lo puedes explicar más? ¿Me lo puedes explicar con otras palabras? ¿Me puedes dar un ejemplo? Estas son preguntas de clarificación, ¿de acuerdo? Vale, el tercer punto, muy importante, es que nos cercioremos de que la persona nos ha contestado a lo que le preguntamos. Esto es harto difícil, porque habitualmente nos evadimos de las preguntas que nos ponen en una tesitura complicada, que nos hacen pensar, nos evadimos de ellas, o bien estamos pensando en nuestro discurso, dentro de nosotros, y decimos lo que queríamos decir sobre otro tema que también liga con el primer tema. No, hay que cerciorarse de que la persona nos contesta a la pregunta, que se centra en ella y nos contesta. ¿Cómo lo hacemos? Dos trucos. O bien cambiamos la pregunta un poco, la reformulamos un poco, o bien le hacemos notar que no nos ha contestado y lo dejamos a su elección. Esto es muy potente. El cuarto punto es precisamente enfocarnos en esa respuesta. Nos ha dado la respuesta, nos hemos cerciorado que es una respuesta a la pregunta que hemos hecho y nos centramos en esa respuesta. ¿Para qué? Para hacer una pregunta relevante sobre esa respuesta. No vale hacer una pregunta de otra cosa que nos ha interesado, no, sobre esa respuesta. Mantén el foco para que el diálogo continúe. Si no respondemos a lo que se pregunta y hacemos una pregunta a otra cosa, se rompe el diálogo. Y el quinto punto es que os ayudéis, por ejemplo, de en algún momento repetir lo que él ha dicho, para cercioraros también de que lo estáis entendiendo y de que él está de acuerdo con tu interpretación, o reformularlo, para ayudarle también a resumir un poco, reformular la situación, el diálogo, por dónde está, cómo está la situación, y continuáis, ¿de acuerdo? Estos 5 puntos son muy sencillos, podéis ponerlos en práctica ya mismo, y si lo repetís varias veces, vais a ver cómo de pronto entráis en una indagación sobre un tema, y esto es muy, muy gratificante. O sea que os animo a que hagáis de Sócrates por las calles, por las plazas, y que os divirtáis mucho. Es muy divertido. Chao.